estudiantes, pues vamos a continuar la revisión de los contenidos del sistema endocrino en cuanto a la histología de la glándula tiroides y de la glándula o de las glándulas paratiroides. Ambas estructuras tienen mucha importancia desde el punto de vista de la patología de los pacientes y conviene que de manera general un médico en su práctica básica comprenda los aspectos más relevantes de estas dos glándulas endocrinas. Entonces, hemos revisado a lo largo de estas conversaciones del sistema endocrino el origen de manera muy sencilla pero práctica de dónde vienen nuestras glándulas endocrinas estudiadas. La glándula tiroides se va a desarrollar a partir del endodermo del intestino anterior en relación a la cavidad bucal y va a sufrir un proceso de migración hacia la parte más caudal de la conformación de la cabeza y el cuello. Mientras que la paratiroides va a tener un origen a nivel también endodérmico, pero de las estructuras llamadas bolsas faríngeas. La paratiroides superior va a provenir a partir de ese endodermo de la cuarta bolsa y la inferior a través de la diferenciación de las células de ese endodermo de la tercera bolsa faríngea. ¿Okay? El desarrollo del aparato faríngeo es algo de interés para ustedes, que es algo bastante durante el desarrollo inmunológico bastante precoz, o sea, ya la cuarta semana estamos hablando que a partir del intestino faríngeo están habiendo plegamientos, que es una característica de los finales de la tercera semana. Hay una serie de eventos que al final van a conformar lo que se denomina el aparato faríngeo. Y dentro de esto estaría el desarrollo de la glándula tiroides, como ven aquí, y el desarrollo de las glándulas paratiroides. En general, el aparato faríngeo vamos a tener estructuras como arcos, hendiduras, bolsas y nervios. En el desarrollo de estas glándulas es importante tomar en cuenta las bolsas, que ya la hablamos. Y entonces, para puntualizar, la tiroides habla de un desarrollo a partir del revestimiento endodérmico de la faringe primitiva, que sería algo superior, mientras que las células parafoliculares provienen de los cuerpos ultimobranquiales que estarían a nivel de el endodermo de las cuartas bolsas faríngeas, y las paratiroides, células endodérmicas de tanto tercera como cuarta bolsa, como ya lo habíamos mencionado. Entonces la glándula tiroides, recordando nuestro esquema general de órganos, células distribuidas en órganos y células que pueden estar dispersas dentro de la función endocrina del sistema, la glándula tiroides y la glándula paratiroides es lo que nos ocupa hoy en día. En cuanto a la glándula tiroides, como generalidades, tenemos que hablar que la cápsula está conformada por tejido conectivo denso irregular que delimitan lóbulos y lobulillos irregulares. Hay algo muy importante de la glándula tiroides, que es que ella tiene una cápsula que es más interna, que es la que está conformada por este tejido conectivo denso, y una capa que se hace mucha relación con la fase cervical profunda, lo cual ayuda a la disección y a cirugía de esa glándula. Desde el punto de vista del parénquima, vamos a encontrar las células foliculares, que son las principales, las cuales están descritas de manera cuboidea, pero que sin embargo, dependiendo del estado funcional, pudieran estar planas o más cilíndricas, y eso permite explicarse por qué quizás vemos folículos conformados de manera diferente, ¿ok? Con células más altas o células más bajas. Característicamente vamos a tener tanto microvellosidades apicales como vesículas de absorción, porque estas estructuras nos dan cuenta tanto de la síntesis de la tiroglobulina como tal, como la absorción del coloide para poder regular el metabolismo y homeostasis de las células y tejidos. Y luego tenemos las células parafoliculares, que son muy pocas y están en escasa cantidad, y son redondeadas, pálidas, y están compartiendo la pared del folículo tiroideo, ¿ok?
ese folículo tiroideo, que ya lo vamos a ver, que es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, por dentro de su lámina basal, por dentro de la lámina basal, están tanto las células perifoliculares como foliculares juntas, ¿ok? Luego una lámina basal típica y el estroma, que está conformado por tejido conectivo, que está entre los folículos, red de capilares sanguíneos fenestrados y capilares linfáticos, que en cuanto al tejido conectivo ya sabemos que son fibras reticulares. Entonces, el folículo tiroideo, como ya les habíamos adelantado, es una estructura que es poligonal, que puede tener varias formas y varios tamaños, con un epitelio que está conformado por células en diferente estado funcional, como lo habíamos hablado, pueden ser cúbicas, cilíndricas o aplanadas. Luego, por fuera estarían las células parafoliculares o células C, células claras, la lámina basal, y todo lo que ustedes ven por aquí afuera son el estroma, está conformado por el tejido conectivo más los capilares, ¿ok? Dentro del folículo está lo que se denomina el coloide tiroideo. El coloide tiroideo es una sustancia que como producto de la síntesis o biosíntesis de las células foliculares, representa el sitio donde se van a llevar a cabo procesos de la biosíntesis de las hormonas o de las hormonas tiroideas. Cuando vemos la estructura microscópica, pero al microscopio electrónico, vamos a ver de adentro afuera el coloide, las microvellosidades, las uniones intercelulares entre las células epiteliales foliculares, el retículo endoplásmico rugoso, los lisosomas, Golgi, un núcleo que generalmente está hacia la región basal, regiones intercelulares que van a ser también una vía intraepitelial para la reabsorción de la tiroglobulina, y los capilares que están en relación a estas células foliculares y que van a servir de vehículo para el transporte a través de sus fenestras, que se ven aquí muy bien, ¿okay? Cada uno de estos hoyitos son fenestras dentro de la estructura capilar del endotelio, y esto nos da cuenta de lo que sucede en la biosíntesis de la hormona tiroidea. Por supuesto, ¿qué debe suceder primero que nada antes de una síntesis de una proteína o de alguna estructura a nivel biocelular? Buscar los componentes. ¿Y cuáles son? La síntesis de la proteína, que permite todo este proceso de ensamblaje, que es la tiroglobulina, y también la obtención de yodo, ¿ok? Esas dos componentes son fundamentales y deben llegar por un proceso activo a el coloide. Luego vamos a tener una síntesis, un ensamblaje de las hormonas en diotirosina, monoyodotirosina, y luego en eso, por un proceso de oxidación, que es algo bioquímico, se da origen al T3 y al T4. Entonces aquí tendríamos el tema de ver vesículas dentro del citoplasma con su Golgi, su retículo endoplásmico rugoso muy importante, las mitocondrias, las microvellosidades, y después vamos a ver las vesículas pinocíticas, que son características en la estructura o en la ultraestructura de la célula folicular. Entonces, a partir de allí se da todo un proceso de reabsorción, tanto de las moléculas de T3 como de T4, a través de movimientos dentro del citoplasma celular, con el proceso de la reabsorción posterior de la tiroglobulina, porque es un proceso que característicamente es muy escasa la salida de la tiroglobulina a la economía. Generalmente lo que sale son las hormonas como tal, T3, T4, pero la tiroglobulina no. Es algo que es característico de esta proteína, que a pesar de estar muy implicada en la producción de esta hormona, no es vertida al exterior. ¿Ok? Bien, la glándula paratiroides, en cambio, que no es glándula, sino glándulas, eso deberíamos corregirlo, ya ustedes saben que hay dos superiores, dos inferiores, que cuando hay anomalías en el desarrollo, las glándulas paratiroides pudieran estar unidas al timo por el proceso de la migración. Y son dos pares de glándulas, como bien lo dice acá, que se ubican en la superficie posterior de los lóbulos tiroideos. La cápsula es delgada, de un tejido conectivo denso irregular, que genera tabiques divisorios del parénquima de la glándula en lóbulos que no se definen muy bien.
El parénquima va a estar dado por dos tipos de células especiales. Unas células que están a todo lo largo de la vida del desarrollo del individuo, y estas son denominadas células principales, y las células oxífilas, que son unas células que van apareciendo paulatinamente, sobre todo a partir del momento de la pubertad. Entonces, desde el punto de vista histológico, las células principales son células poliédricas con un núcleo central, citoplasma pálido, que es la principal productora de la hormona paratiroidea, la cual tiene una importancia vital en el metabolismo del calcio, del fósforo y de los líquidos en nuestro cuerpo, perdón. Mientras que las oxífilas se caracterizan por un citoplasma eosinófilo debido a una gran cantidad de mitocondrias. El estroma es un estroma laxo que va aumentando y se va complementando con la presencia de células adiposas con la edad. Igualmente, tenemos una extensa red de capilares sanguíneos fenestrados y vasos linfáticos. Cuando vemos la observación de este tejido a la microscopía óptica y a la microscopía electrónica, lo cual tienen a su mano izquierda y a su mano derecha, respectivamente, vamos a ver lo que habíamos descrito de manera teórica. Las células principales que están ordenadas de manera muy cercana, ¿okay? Son células que tienen unas características de un núcleo que es grande, de vesículas que no son muy abundantes, porque de hecho se habla de que no hay mucho almacenamiento en este tipo de células, y el elemento vascular, ¿ok? Mientras que las células oxífilas, que son estas, que tienen un citoplasma más importante y son mucho más rosadas, ellas están en menor cantidad dentro del parénquima de la glándula paratiroides. Y aquí veríamos todos los elementos estromáticos de sostén de la glándula. Es muy importante siempre tener en cuenta que son capilares fenestrados, ¿ok? Cuando vemos la ultraestructura de la célula principal, vemos los granulitos que están conformados para la producción y salida del aparato hormonal. Aquí esto es a mayor aumento, donde vemos las células principales, las células oxífilas, estos tejido adiposo, estos son vasos sanguíneos, ¿ok? Y esto sería igual, células oxífilas y vasos sanguíneos. Esta sería la estructura histológica con hematoxilina y eosina de la glándula paratiroides. Células principales, oxífilas y su elemento estromático. Y para finalizar, pues esta es una imagen de Marie Curie. Esta es como un resumen de sus frases más célebres. Y siempre recuerden tener esa constancia a la hora de estudiar. Histología es una disciplina bien interesante, es importantísima de todo lo que hemos conversado en endocrino y de todo lo que ustedes van a aprender, siempre van a tener una utilidad práctica para ello. Entonces tengan el interés de formarse en esto, de hacer luego su práctica de manera bien observadora para que tengan todo el provecho posible. Muchas gracias.